El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo fortalecer el conocimiento sobre las escuelas filosóficas, su importancia, características y los aportes que cada una de estas corrientes han realizado a lo largo de los años en las ciencias psicológicas. Determinando el conocimiento de que una escuela o corriente filosófica es la agrupación de varios filósofos que en conjunto discuten y estudian diferentes teorías, podemos decir que éstas se han formado con el objetivo de plantear y determinar distintos razonamientos lógicos. Cada una de estas corrientes existentes nacen en épocas diferentes, respondiendo a la necesidad de evidenciar un punto contradictorio de otra opinión lógica que ya fue planteada. Es de esta manera como podemos diferenciar 7 escuelas filosóficas consideradas las más importantes: idealismo, realismo, positivismo, materialismo, fenomenología, la filosofía analítica del lenguaje de Weinstein y la hermenéutica. Son algunas de las escuelas que a continuación detallaremos de forma breve y concisa. El materialismo. El materialismo es todo lo opuesto a la doctrina del idealismo, que concibe al espíritu como el principio de la realidad. El materialismo es reconocer los objetos a sí mismo o fuera de la mente. Las ideas y las sensaciones son copias o imágenes de estos objetos. El materialismo define la materia como base de la realidad, independientemente sea esta concreta o abstracta. Gracias. El idealismo. El idealismo es una de las principales doctrinas en la filosofía. Este se origina en la antigua Grecia y está presente hace 2000 años aproximadamente. Además, esta teoría afirma que la idea es lo más importante del ser y del verdadero conocimiento. Defiende que el espíritu y la conciencia son consideradas autónomas del mundo y que nada existe fuera de nuestro ser. Esta doctrina se origina en Platón y él aporta que las ideas son fundamentos reales de todo lo que existe. En el momento en que Platón explica el ser de las cosas, él plantea que existen 2 mundos. Uno sensible, el mundo físico, que está conformado con todo aquello que podemos experimentar con los sentidos. Este se caracteriza por ser de apariencia y es, por lo tanto, falso. Y el inteligible, que es el de las ideas. Este es verdadero, ya que es inmutable, donde habitan las ideas universales, esencia de todo lo que existe. Existen 4 variantes del idealismo. El idealismo objetivo es considerado que las ideas existen independientemente de la materia y de los individuos, indicando que solo se puede acceder a ella por medio de la experiencia. El idealismo subjetivo indica que las ideas solo tienen existencia en el espíritu o conciencia del individuo. El idealismo trascendental, este es desarrollado por Kant, dando soporte que en todo el acto del conocimiento existen 2 elementos, que es el sujeto, que es la persona que se busca conocer, y el objeto del conocimiento. El idealismo absoluto es atribuido por el filósofo Hegel. Él defiende que para el sujeto pueda llegar al conocimiento del mundo, debe haber una semejanza absoluta entre el ser y el pensamiento. Y para que esto suceda, necesita herramientas del pensamiento para desarrollar su conciencia y alcanzar el conocimiento del mundo en que nos rodea. El realismo es una corriente literaria, artística, que surge en Francia en el siglo XIX. Esta corriente se opone al idealismo de Kleber y de Klein. Este realismo hace una ruptura con el romanticismo en el aspecto ideológico y personal, y también busca una representación objetiva, fiel, sobria de la realidad de la vida. Existen muchos personajes de las obras literarias artísticas, el cual eso nos ayuda a nosotros a ver la realidad de nuestra propia vida y a la vez poder nosotros entender cómo ellos hicieron esta ruptura con el romanticismo. Muchas gracias. Positivismo. El positivismo es definido como un sistema o estructura de carácter filosófico.
el cual considera que no hay otro conocimiento más que los hechos reales que han sido probados por la experiencia. Por lo tanto, niega la posibilidad de que la teoría pueda ser una fuente del conocimiento y también niega que la filosofía pueda contribuir al conocimiento científico. Augusto Comte, como impulsor de la corriente positiva, marcó un hito en la concepción de la ciencia, es decir, en el modo en que se construye la ciencia. Según su punto de vista, se debía construir un modelo que incluyera todas las ramas del conocimiento. Para el positivismo, el mundo se reduce a los hechos exactos, es decir, a las cosas que se pueden observar, experimentar, medir, clasificar. Todo lo demás es falso o no existe. Por lo tanto, positivo significa que sí existe. El positivismo lógico representa una escuela filosófica formada alrededor del Círculo de Viena, que reúne las tradiciones del empirismo y del análisis. El Círculo de Viena fue un organismo científico-filosófico formado por Moritz Schlick en 1922. También influyó el filósofo Ludwig Wittgenstein, quien indicó que el neopositivismo se dividía entre el positivismo lógico y la filosofía analítica. Se utiliza el método inductivo. El positivismo tiene como ley tres principios: lo teológico, todos los fenómenos de la naturaleza son producto de lo divino y lo sobrenatural. Lo metafísico intenta explicar la naturaleza de los seres, y lo positivo es una explicación científica que se basa en la observación, en la experimentación y la comparación. En cambio, el neopositivismo tiene dos principios: el principio del empirismo, que todo conocimiento no analítico depende de la experiencia, y el principio del significado cognoscitivo, que se consideraba como tal si este era analítico o autocontradictorio. La fenomenología. Su origen etimológico se remonta del griego phenomenon, que es aparición o manifestación, y logos, que se define como ciencia o conocimiento, por ende se traduce como el estudio de las manifestaciones. Aquella pretende investigar y describir los fenómenos tal y como los experimentan las personas. Dentro de la psicología se encarga de estudiar la estructura de la conciencia y sus funciones para describir la experimentación que vive la persona en primera instancia. Esta disciplina surgió en el siglo XX, donde fue Edmund Husserl estableció la fenomenología como el movimiento filosófico que se conoce hoy en la actualidad, la conciencia para la fenomenología. La conciencia no entra a ser cuestionada, sin embargo, tampoco se puede garantizar la certidumbre de lo que se está conociendo, debido a que ninguna de las variables tiene garantizada su existencia, porque el sujeto constituye su propia realidad relacionada al mundo. Puesto que la conciencia es dinámica y constitutiva, podrá ir aprendiendo objetos que a su vez se viven en una serie de sensaciones que pueden ser aprendidas por la conciencia. La intencionalidad resulta la característica más importante de la conciencia. La fenomenología trascendental busca que la persona sea consciente de su realidad, no solo lo que puede observar ni tocar, sino también de los elementos que se escapan de la realidad objetiva. Existe un método propuesto por Edmund Husserl, el cual es el llamado método fenomenológico, valga la redundancia, y es el análisis de lo llamado análisis intencional. Es intuición, pero también es reflexión, y consiste en tres cosas: examinar todos los contenidos de la conciencia, como segundo, establecer si estos contenidos son reales, imaginarios, etc. Y como tercero, mantener la conciencia fenomenológica como parte intrínseca del ser humano. Ahora, el objetivo de la fenomenología es el estudio de la conciencia experimentada desde el punto de vista de la primera persona. Estudia lo que las personas viven y cómo adquiere el conocimiento, y este puede ser compartido en un grupo de personas. Schutz interpreta esto como una clasificación de los tipos de sentido común. Son categorías en las cuales el ser humano adquiere su socialización y supone una comunidad de relaciones sociales y de conocimiento. La filosofía analítica del lenguaje Wittgenstein. La obra de Ludwig Wittgenstein de 1889 a 1951, un filósofo austriaco que representó aspectos específicos del empirismo y el positivismo lógico. Incluyó dos concepciones del lenguaje en relación con los objetos de la realidad:
La primera de estas concepciones fue desarrollada en su Tratatus Lógico-Filosóficus, que fue publicado en 1922, y la segunda en sus Investigaciones Lógicas en 1933. Las resumimos brevemente. Con el objetivo de mostrar los elementos filosóficos de diferentes doctrinas más relevantes directamente a los antecedentes de las ciencias sociales, el propósito del Tratatus es establecer el límite de lo que se puede decir de manera significativa. El objetivo principal del lenguaje es establecer los hechos que necesitan formarse, proceso que implica establecer una correspondencia entre el plano de la realidad y el plano lingüístico. En otras palabras, es necesario establecer similitudes estructurales. Wittgenstein expresa la tesis central de esta relación con la frase: lo que se puede decir con claridad, y lo que no, hay que callar. El mundo no es la totalidad de las cosas, sino la totalidad de los hechos, las formas de las cosas, de los objetos. Todo lo que se pueda pensar se puede expresar a través del lenguaje. Pero la única función significativa del lenguaje es describir eventos. Además de la descripción, el lenguaje solo puede establecer similitudes. Llueve porque llueve. Por lo tanto, cualquier uso distinto de estos dos no tiene sentido. Afirmaciones morales o metafísicas, ya que no son empíricas. La segunda concepción filosófica de Wittgenstein se desarrolló principalmente a partir de sus estudios lógicos. Aquí dice que no pretende teorizar ni explicar nada más que describir fenómenos lingüísticos. Al respecto, recuerda que el lenguaje consta de varios juegos de lenguaje, cada uno de los cuales sigue sus propias reglas. Por lo tanto, dice que el significado de las palabras está determinado por su uso. Solo cuando se sabe usar palabras, hacer preguntas, describir cosas, dar nombres, etc., se puede decir que se conoce y se habla una determinada lengua. Los juegos de lenguaje representan la forma de vida de una comunidad. En las últimas obras de filosofía, el lenguaje ya no se concibe como una imagen de la realidad, sino como una herramienta. La tarea de los filósofos es poner las palabras en su uso diario, encarnando la forma de vida de la comunidad. El resto de su trabajo está dedicado a la aplicación de su método lingüístico a una variedad de problemas. Representa conjuntos de conceptos, ya sean matemáticos o de conversación ordinaria, separando los opuestos entre sí. Teoría de la que hablamos con confusión filosófica para intentar disipar recordando el uso común de conceptos, describiendo los usos reales y posibles del lenguaje en sus diferentes contextos. Gracias. La hermenéutica. La hermenéutica podría ser descrita como una teoría o una metodología sobre el arte de la interpretación en textos. Y realmente podemos afirmar que estuvo incluso presente en los inicios de nuestra civilización. Está ayudando el pensamiento filosófico de periodos históricos. Un ejemplo exponencial de la hermenéutica son los escritos bíblicos y textos de filosofía. Podemos decir que en la historia de la interpretación bíblica surgieron 4 tipos principales de hermenéutica. Tenemos la literal, la moral, la alegórica y la anagógica. El objetivo principal de la hermenéutica es netamente, lograr una mayor interpretación, una mayor efectividad para entender los textos importantes, el poder describir, estudiar los fenómenos humanos teniendo en cuenta una forma cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de los supuestos teóricos previos. Esto basándose en la comprensión práctica. Conclusión. Como hemos podido observar, las escuelas filosóficas se definen como una corriente de pensamiento que comparten en común la forma de pensar o actuar en aspectos filosóficos. Desde la edad antigua hasta la edad moderna han surgido diversos postulados que fueron aceptados por los grandes científicos como una base metodológica para poder obtener nuevos conocimientos. Entre esos encontramos el idealismo, que nos indica que solo se puede acceder al conocimiento por medio del intelecto y combina mucho lo que es la parte del nivel espiritual.
En cambio, a base de esto surge el materialismo en forma de rechazo, indicándonos que solo se puede llegar a la verdad lo que corresponde a la entidad material. El realismo, al pertenecer a la Edad Media, tiene respaldo importante de los filósofos Platón, Aristóteles y Demócrito. Al tener esa base, explica que el conocimiento se adquiere al realizar un juicio que pueda ser algo medible, que se pueda ver y que pueda ser compartido con otras personas. El positivismo rechaza, en cambio, las ideas universales, porque cada ilustración debe ser parcial según los métodos científicos, ya que cada uno tiene su propia explicación. El positivismo lógico, por su parte, indaga mucho lo que es la lógica formal. La fenomenología pretende investigar los fenómenos u objetos tales y cómo los experimentan las personas, mientras que el lenguaje de la filosofía analítica de Wittgenstein busca la interacción del sujeto con su entorno para que éste pueda ser un poco más consciente de la realidad en la que vive y pueda enriquecer su lenguaje. La hermenéutica, al ser considerada una disciplina de interpretación de textos, lo que busca es eliminar el estereotipo que se crea por las disciplinas científicas por medio del análisis del significado del lenguaje objetivo. Concluyo al decir que los movimientos filosóficos antes mencionados inician una investigación para poder abordar premisas epistemológicas que permitan entender el alcance y la potencia de los logros y dificultades que suelen suceder a partir de los estudios y vestigios hallados para construir una base sólida del conocimiento.